Hueytlatuani, gran orador en náhuatl, es el término utilizado para designar a los gobernantes mexicas que lideraron y comandaron la civilización de México desde el siglo XV hasta la conquista de los españoles, entre 1519 y 1521. Los Hueytlatuani eran los gobernantes a cargo de Tenochtitlan, desde donde dirigían todos los movimientos militares de las demás ciudades. Ejercían como líderes supremos del imperio mexica, comandando las guerras, controlando los tributos y expandiendo su dominio por todo el territorio nacional. La figura del Hueytlatuani pertenecía a un linaje de nobles y guerreros. El título se les adjudicaba por herencia familiar, pasándose de padre a hijo o de padre a hermano. Eran escogidos por el consejo, conformado generalmente por los nobles relacionados estrechamente con la misma familia. Seguro el tlatoani que más recuerdas o el nombre que más te suena es Moctezuma Ihuilcamina, o se llamaba Moctezuma Xocoyotzin. Puede parecer confuso diferenciar cuál es cuál, así que si quieres saber las diferencias y similitudes entre estos dos tlatoanis, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Moctezuma Ihuilcamina nació en 1398. Fue hijo de Huitzilihuitl, segundo tlatoani mexica, y de una hija del señor de Cahuagnac. Fue el quinto tlatoani de la Gran Tenochtitlan, también conocido como Moctezuma el Viejo o Moctezuma I. El significado del primero de sus nombres, propiamente Moctezuma, aún es incierto. Entre las posibilidades que han sugerido varios autores se encuentra señor que se enoja, el que se enoja o señorialmente el que se pone sañudo o ceñudo. El glifo para este nombre es un tocado real y con él se identifica en algunas representaciones. Ihuilcamina significa el flechador del cielo, cuyo glifo con el que se le identifica en varios códices está formado por una representación del cielo con una flecha incrustada. Al fallecimiento de su tío Moctezuma Ihuilcamina fue elegido por el Consejo de Ancianos Soberano del Imperio Azteca. Para celebrar su coronación, estableció la Guerra Florida con Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, tradición que permaneció hasta la conquista. Fue el tlatoani que más tiempo duró en el cargo, casi 30 años. Estableció las bases para el despegue definitivo y consolidación de Tenochtitlan como el poder hegemónico de Mesoamérica. Dato histofílico: en el cerro de Chapultepec se esculpió una imagen suya vestida como Xipetope, dios de la guerra. Aunque muy maltratada, aún se puede leer las fechas de los acontecimientos importantes de su vida. El día de nacimiento 1 Caña, es decir, 1467. El día de mi coronación, 1 Cocodrilo, 11 Caña, es decir, 1503, y el último Fuego Nuevo, 2 Caña, 1507. Luego de haber derrotado a Cuauhtlatoa, el rey de Tlatelolco, el cual había intentado hacerse del gobierno sometiendo a Atonal, señor de Coixtlahuaca, en 1461, y destruir las ciudades de Chalco y Tepeaca, con una innegable astucia militar, llevó a sus ejércitos mexicas más allá del altiplano central y obtuvo para su pueblo una extraordinaria fuente de productos de toda clase, sobre los que se sustentó el esplendor de Tenochtitlán. Con estas victorias pudo alcanzar un poder absoluto, teocrático, frente a la predominante influencia de su nobleza militar y sacerdotal. Durante el reinado de Moctezuma I ocurrieron una serie de calamidades que pusieron a prueba la capacidad del gobierno mexica para asegurar la supervivencia de la población en su capital. En 1450 la ciudad sufrió una inundación que provocó grandes daños. A raíz de ello, Moctezuma solicitó ayuda para construir un dique que medía casi 15 kilómetros a Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quien también asesoró la construcción del acueducto que alimentaba a la ciudad desde los manantiales de Chapultepec. A finales del mismo año hubo heladas que, seguidas de una intensa sequía que duró varios años, destruyeron los cultivos y provocaron una tremenda hambruna. Moctezuma ordenó que las reservas de granos reales se distribuyeran entre la población. A partir de 1456, el estado azteca recobró la prosperidad y su capital, Tenochtitlan, se encontró con una época de esplendor económico y artístico sin precedente alguno. Se instituyeron a tribunales para administrar justicia en toda la ciudad y se crearon varias escuelas. Mandó construir una albarrada para proteger a la ciudad de las inundaciones
y sustituyó el acueducto de madera que mandó construir Chimalpopoca por uno de piedra. A pesar de su carácter severo y autoritario, Moctezuma I pudo ganarse la estima y el respeto de sus súbditos y conservarlo hasta su deceso. Moctezuma II Xocoyotzin fue quizá el más famoso gobernante mexica. Nació en 1467. Su padre fue el sexto Tlatoani Axayácatl y su madre Itzecoaltzin, hija del gran gobernador Acolcagua Netzahualcoyotl. Fue educado en el Calmecac, escuela reservada para los hijos de la nobleza mexica. Era agresivo y adquirió grandes conocimientos de la religión tenochca, por lo que a la edad adulta llegó a ostentar al mismo tiempo el doble título de Tlacoxcalcatl, alto rango militar, con el de Teotecuhtli, sumo sacerdote. Cuando ascendió al trono, Moctezuma Xocoyotzin tenía 35 años y era un hombre maduro que se había distinguido por su valor en el campo de batalla y sus habilidades políticas. De Moctezuma se dice que era muy religioso y se le reputaba como un hombre sensible y avesado en las artes. A la sazón de su antecesor, llevaba un opulento modo de vida y había acrecentado la distancia entre el gobernante supremo y su pueblo. Se dice que nadie podía verlo a los ojos y debía guardar un estricto protocolo en su presencia. Una de sus grandes obras fue la construcción de un gran palacio que, además de ser un lugar de habitación, era un centro donde confluían un sinnúmero de actividades. Se impartían las leyes, se almacenaban armas, se llevaba el control de los tributos que pagaban las 350 ciudades-estado conquistadas. También había talleres en los que se producían objetos de muy diversos tipos. Dentro del palacio tenía estanques con aves y peces, así como jardines y huertos. Además, contaba con el Totocalli o Casa de las Aves, que albergaban grandes especies silvestres mandadas traer desde todos los rincones del imperio, las cuales se les mantenía en condiciones similares a las naturales. Si quieres saber más sobre el zoológico de Moctezuma, aquí te dejamos nuestro video sobre el tema. Este proceso de inevitable expansión fue interrumpido abruptamente con la llegada de Hernán Cortés. No es claro qué tanto se habrían expandido los mexicas de no haber mediado la conquista española, pero lo cierto es que Moctezuma II había establecido las bases para el acrecentamiento de su imperio. Dato histofílico. A partir de 1517 se sucedieron en cascada los encuentros directos con los españoles, primero con los mayas, luego con los totonacas y por fin con los mexicas. La noticia de la presencia de los hombres bárbaros, de sus barcos y sus batallas en Yucatán se divulgó con rapidez entre los mexicas, pero aquí fue recogida de manera muy distinta que en la península de Yucatán. El monarca no llamó a las armas y los presagios sobre el fin del imperio circularon libremente. Moctezuma había mostrado su valentía durante sus conquistas militares, pero también había sido supremo sacerdote. Como tal, tenía una poderosa influencia religiosa, era muy supersticioso, por eso es que empezó a inquietarse cuando comenzó a recibir información, en 1518, de lo que ocurría en el Mar del Golfo, de los hombres blancos que llegaban en canoas tan grandes como casas. Moctezuma interpretó diversos hechos como presagios de que Quetzalcóatl regresaba a tomar posesión de su reino. Otras veces lo leyó como el fin del imperio mexica, lo que le aseguraron varios brujos a los que esto les costó la vida. Los últimos días de Moctezuma Xocoyotzin son los que marcan el inicio del fin de su imperio. En 1519 arriba a las costas de Veracruz Hernán Cortés e inicia su marcha en la ciudad de Tenochtitlan. Aún a su pesar, Moctezuma lo recibe y le da alojamiento, pero los acontecimientos desembocan en su prisión por parte de los españoles y en el levantamiento de los mexicas. En mayo de 1520, durante la celebración del Toxcatl en el quinto mes, el cruel Pedro de Alvarado, en ausencia de Hernán Cortés, llevó a cabo una masacre contra los mexicas a traición y a él lo llevaron preso. Existen varias razones adjudicadas a su deceso en 1520. Algunos dicen que fue una pedrada en la cabeza arrojada por su propio pueblo al verlo del lado de los conquistadores. Otras versiones dicen que fue apuñalado por los conquistadores. El 30 de junio de 1520 muere el último de los tlatoanis mexicas que ejerció con plenitud el poder que le daba encabezar el imperio más extenso y vigoroso de la época prehispánica. ¿Qué te ha parecido este recuento sobre los sucesos y datos más importantes de estos dos gobernantes? ¿Te parece más fácil ahora identificar en la cronología de nuestra historia cuál pertenece a cada época?
Si es así, déjanoslo en los comentarios, no sin antes darle un like a este video. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofil y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.